Ok, una vez ejecutado el software RIU, lo que necesitamos es poder importar las respuestas impulsivas que queremos analizar. En el menú File existe la opción Importar y vamos a seleccionar la opción Import Impulse Response. Buscamos la carpeta donde se encuentran las respuestas que queremos trabajar. En mi caso las tengo en la carpeta Procesado de respuestas impulsivas para RT. Y vamos a comenzar con esta que se denomina 05 por 30 y .web. La seleccionamos, colocamos Open y automáticamente la aplicación nos muestra la gráfica. Esta gráfica del lado derecho corresponde al nivel de presión sonora y la fase, y al lado izquierdo nos muestra el archivo que hemos seleccionado con su nombre. Por lo tanto, podemos empezar a trabajar con esta muestra. En la parte de arriba, donde estoy indicando en este minuto, tenemos varios botones que nos permiten ir observando o ir realizando distintos análisis de la respuesta impulsiva que se ha cargado. Nos vamos a concentrar en el botón que dice RT60. Ahí el software calculó rápidamente el tiempo de reverberación a partir de la muestra cargada y podemos ajustar con estos botones de lupa el tamaño en el eje Y, el tamaño en el eje X. Vamos a colocar acá desde 20 a 20 kilos y vamos a agrandar un poco más la visualización en vertical. Ahí. Bueno, podemos observar que automáticamente nos está dando el EDT, Early Decay Time, el T20 en trazo de color negro y el T30 con un trazo de color morado. Cuando ponemos el mouse sobre el T30 nos destaca cuál es la línea que corresponde. Lo mismo con el EDT. Como podemos observar, bajo los 500 Hz aproximadamente, tanto el T20 en la línea negra como el T30 tienen una caída significativa. Lo más probable que haya mucho ruido de fondo bajo los 500 Hz y por lo tanto el programa no es capaz de calcular correctamente el tiempo de reverberación en esas bandas de frecuencia. Donde sí hay una cierta coherencia en las gráficas es en las frecuencias altas, principalmente desde los 2 kilos hacia arriba. Si queremos saber qué tiempo de reverberación es el que acaba de calcular, es decir, si lo calculó por bandas de octava o bandas de tercio, nos vamos a ir a este botón que dice Controles o Controls, lo presionamos y en el menú o ventana que se despliega acá en la parte derecha, usted puede observar un menú que dice que se ha calculado por bandas de octava. Si cambiamos ahí y elegimos por bandas de tercio de octava, al presionar va a calcular, se va a ver acá abajo, está calculando y cuando termine lo va a desplegar. Aquí pasa exactamente lo mismo, pero tenemos con una mayor definición, ya que hemos calculado más datos en el espectro. Bien, estos datos muchas veces los necesitamos procesar o incluir en un informe
o poder promediar con otros datos que tenemos de la misma sala. Así que para poder hacer esa tarea, lo que vamos a realizar es exportar esta información a, a un archivo que nos va a permitir posteriormente ingresar los datos a una planilla Excel y continuar el trabajo. Em, por ejemplo, si vamos nuevamente a la opción File, pero esta vez colocamos Exportar, nos muestra muchas opciones para exportar y vamos a elegir esta que dice exportar tiempo de reverberación o RT60, los datos como texto. Y justo abajo nos aparece que el carácter que va a delimitar la información en este archivo de texto va a ser la coma. ¿Ya? Lo vamos a dejar tal cual y colocamos entonces exportar RT60 como dato de texto. Nuevamente nos aparece acá en esta ventana el separador, está la coma. Acá también podemos determinar si vamos a usar el punto, de qué forma va a ser el formato numérico con el cual van a ser exportados los datos. Vamos a colocar OK. Y nos vamos a ir a la misma carpeta donde estaba la muestra impulsiva. Recuerden que esta es la 05x30i. Le voy a pinchar ahí. Y le voy a quitar la extensión .wav para grabarla como archivo de texto. Presiono Save. Y a continuación vamos a observar nos vamos a escritorio, procesado de respuestas impulsivas y encontramos el archivo de texto que acabamos de exportar. Si hacemos una vista previa de este archivo, ahí aparecen los datos. Bueno, es evidentemente que donde no pudo calcular datos aparece un carácter que es como un signo de interrogación con fondo negro. Y también la otra cosa que podemos observar es que las comas son los separadores de las columnas de esta información. Este archivo de texto es muy lento de procesar, así que lo que nos va a convenir es importar este archivo de texto a una planilla Excel para procesar los datos posteriormente. Para ello, vamos a ejecutar la aplicación Excel. Y acá lo que vamos a realizar es irnos a la opción File, Import. Y en este caso, en esta ventana me permite seleccionar qué tipo de archivo es el que quiero importar. O sea, desde qué tipo de archivo quiero extraer los datos. Y le voy a colocar acá la opción Text File. Presionamos Import. Buscamos dónde está la información. Selecciono el archivo de texto que acabo de exportar desde el programa Ryu y colocamos el botón Obtener data, Get data. Aparece un menú de importación de 3 pasos. Vamos a usar la primera opción que dice que están delimitados los datos a través de comas. Lo dejamos tal cual y colocamos Next o Continuar. Acá vamos a sacar la opción Tab y vamos a ingresar la opción coma. Y ahí ya me muestra que se crearon las columnas. Continuar. El tipo de datos que sea de formato general en Excel y Finish. Acá vamos a elegir que los datos los coloque en una nueva hoja. Ponemos OK.
y ya tenemos toda la información tabulada de manera más ordenada para poder procesarla. Antes de continuar, lo que debiéramos hacer es que el nombre de esta hoja debiera ser correspondiente al archivo que estoy procesando para evitar confusiones posteriormente. Así que tomaré el nombre del archivo importado y la hoja la renombraré. De esta forma sabemos que los datos que presenta esta hoja le corresponden al archivo 05x30i. De la misma forma podemos procesar los otros datos o las otras respuestas impulsivas. Voy a hacerlo para la respuesta impulsiva número 2. Así que vamos a ir nuevamente a File, importar respuesta impulsiva. Seleccionamos 15x15i. Ponemos Open. Como estamos ya ubicados en la opción RT60 y el menú ya está en la opción tercio de octava, ya tenemos los valores del T60 en tercio de octava de la muestra 15x15i. Sin embargo, no tenemos los datos de esta muestra en bandas de octava, así que vamos a irnos nuevamente a este menú y vamos a seleccionar bandas de octava, de una octava. Ahí los calcula y por lo tanto ahora sí tenemos ambos datos. Vamos a nuevamente colocar Export. Exportamos el tiempo de reverberación como datos de texto. Ponemos OK y lo llamamos 15x15i, pero en este caso va a ser con la extensión .txt. Grabamos, nos vamos a el programa Excel, seleccionamos File, Import, nuevamente Text File, Importar, seleccionamos nuestro segundo archivo de texto que es 15x15i, colocamos Next, separador de coma, no de tabular, siguiente y finalizamos creando una nueva hoja. Okay. Recuerden que esta nueva hoja corresponde a los datos de 15x15i, por lo tanto ese es el nombre que le vamos a colocar a la hoja que acabamos de crear en el Excel. Ingresamos el nombre y ya estaríamos con nuestra segunda muestra. De esta forma podemos importar todos los datos que queramos de todas las muestras que tengamos para poder procesarlas posteriormente. Una observación importante es que como en el RIU hemos calculado tanto el tiempo de reverberación en bandas de octava como en bandas de tercio, cuando exportemos el archivo de texto nos aparecen entonces los datos acá arriba en bandas de octava y después nos aparecen en bandas de tercio. Si por alguna razón no aparece alguno de estos grupos de datos es porque usted olvidó calcularlos desde el menú del RIU, desde este menú.